doctor Ugarte con nosotros, como ustedes ven, pero antes de comenzar la entrevista, vamos a ver, la entrevista va sobre dos temas, uno de ellos la polémica sobre el aborto terapéutico y el que vendría luego de una violación. Son dos temas que se discuten hoy mucho en nuestro país. Así que vamos a ver primero qué ha pasado en Irlanda, donde una mujer que estaba sufriendo un aborto natural le pidió a los médicos que le completen el procedimiento, efectivamente, y ellos se negaron durante 3 días. Es que en verdad el desenlace fue fatal, y vamos a ver la nota y luego conversamos. Solo tenemos esta foto de Savita, la mujer cuya tragedia ha devuelto el debate sobre el aborto a las calles y al Parlamento de Irlanda. Savita era una dentista india que vivía en la costa oeste y estaba ilusionada con su primer embarazo. De momento, el único relato es el de su marido, hoy viudo. Savita sintió fortísimos dolores de espalda, acudió al hospital y los médicos le dijeron que estaba sufriendo un aborto natural. Ella pidió que le practicaran uno clínico, pero los médicos se negaron durante 3 días porque el corazón del feto latía. Nos dijeron, explica su viudo, que no, porque era un país católico. El aborto natural siguió, el corazón del feto se paró y unos días después Savita murió por infección en la sangre. Ha habido manifestaciones de protesta en Irlanda y en otros países. También han protestado el gobierno indio y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el gobierno irlandés ha abierto 2 investigaciones. Bueno, complicado el caso. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Usted maneja mucha información sobre el tema. En este caso, por ejemplo, que la mujer está teniendo un aborto natural y estuviera acá en Perú, ¿pudiera pedirle al médico que aplique uno clínico para precisamente salvar su vida? Si eso pasase acá en Perú, los médicos estarían obligados a, digamos, a acelerar el proceso de aborto natural en salvaguarda de la vida de la madre. Y al contrario, los médicos podrían ser acusados de negligencia si no lo hacen, y como consecuencia de eso sucede lo que lamentablemente ha sucedido, que es la muerte de la madre. Eso es punible. Y es un caso que obviamente es diferente a los casos que probablemente vamos a comentar. Pero aquí en el Perú el marco legal permite perfectamente que los médicos atiendan justamente casos como son los abortos naturales, que son relativamente frecuentes en el país, y donde lo que hay que salvar es a la vida de la madre, porque se entiende que la criatura, el embrión, de todas maneras ya va a fallecer, ¿no? O ya falleció. Ahora, eso nos trae acá a Perú a hablar del primer aborto que se discute, que es el aborto terapéutico. El aborto terapéutico tiene un reglamento, pero usted como ministro creo que ha sido testigo de lo complicado que ha sido poder lograr un reglamento que le dé tranquilidad a los doctores, porque las mujeres van cuando su vida está en peligro y muchos doctores se niegan porque hay la ley pero no hay el reglamento y tienen miedo de violar la ley, de ir presos, etcétera. Sí. ¿Por qué no se ha aprobado este protocolo? A ver, el aborto terapéutico es perfectamente legal, no es penalizable, de acuerdo al Código Penal desde el año 1924. O sea, esto no es una cosa nueva. Mire la cantidad de años que hay. Y en función de eso, en numerosas oportunidades se ha producido actividades, intervenciones médicas para salvar la vida de la madre. Porque aborto terapéutico quiere decir practicar el aborto para salvar la vida de la madre, porque está en riesgo la vida de la madre, ¿no es cierto? Hay diversos casos en los cuales eso se produce. El caso más típico es en el caso de un embarazo ectópico. Es decir, cuando el embarazo se produce, no anida en el útero, sino anida en una trompa. Ese embarazo no va a poder prosperar, porque no es un ambiente para que se desarrolle. Natural, digamos, claro. Y lo que se va a producir con el crecimiento del embrión es que va a romper la trompa, se va a producir una hemorragia intensísima, un cólico muy fuerte, y si no se interviene quirúrgicamente en esos momentos y se extrae ese embrión con el pedazo de trompa rota, va a morir la madre. Ya. Ese es un caso típico en el cual
lo que se está produciendo es priorizar la vida de la madre. Doctor, vamos a interrumpir, ¿no? Bueno, ahí está entrando el canciller al Congreso. Entonces, en este embarazo ectópico, sí, la mujer puede ir y decirle al doctor, pero es que hay algunos casos en los que los doctores no quieren. No, pero lo que quiero decir es que ni siquiera tiene que ir y decir, porque probablemente ella no sepa, que siente un cólico intensísimo. Es el médico el que está obligado a detectar, y cuando lo detecta y no interviene, es negligencia. Se puede denunciar. Por supuesto. Ese es el caso más claro en el cual hay que optar por la vida de la madre, pero hay otros, hay casos, no son frecuentes, pero existen, por ejemplo, de cáncer de cuello uterino en mujeres que están gestando. ¿Qué se hace? ¿Se deja con el cáncer o se interviene para salvar la vida de la madre? Lamentablemente va a fracasar. ¿Un embarazo puede acelerar un cáncer de cuello uterino? No necesariamente, no hay evidencia de que haya una relación directa, porque el tiempo, digamos, del embarazo para generar una consecuencia como cáncer son muy diferentes. Es un tiempo demasiado breve, digamos, ¿no? Ya. Pero por lo general pueden coexistir o puede aparecer, aunque ya haya, digamos, previo a la gestación iniciado el proceso de cáncer, aparecer durante la gestación. ¿Qué se hace en esos casos? Lo que hay que hacer es intervenir para salvar la vida de la madre. Bueno, así como esos pueden haber diversos, y por eso el Código Penal, sabiamente, digamos, ha despenalizado el aborto cuando hay que salvaguardar la vida de la madre. La necesidad de un protocolo surge para que no haya abuso. O sea, no tanto para que el médico esté salvaguardado, porque el médico está perfectamente salvaguardado por la ley. Vamos a continuar con esta entrevista luego de la pausa. Bien, seguimos con el doctor Ugarte. Doctor, nos habíamos quedado en que el médico, por ley, puede ejecutar estos abortos terapéuticos en las situaciones en las que usted nos ha dado. Mi pregunta es, ¿por qué no se ha emitido o dado el protocolo de una vez? ¿Qué obstáculos hay? Estamos desde el año 24 hasta el 2012. Sin embargo, la idea del protocolo es más reciente, ¿no? Esa no viene desde el año 24. Ha sido de los últimos años. ¿Cuántos años? Yo diría desde el primer intento que el Ministerio de Salud trabajó, esto será 5 años. 5. Sí. Bueno, pero igual, con un protocolo sería más fácil. Yo creo que el protocolo lo que evita es el abuso de esa autorización. Porque, claro, bajo el pretexto, y este es el temor de algunos sectores, digamos con razón, ¿no?, que bajo el pretexto de que está en peligro la madre, cualquier cosa puede ser usado como argumento para un aborto. Es razonable. Es razonable. De acuerdo. Y por eso el protocolo lo que busca es ponerle coto, digamos, al uso indiscriminado de esa norma legal. Pero, repito, ¿por qué no se ha hecho? Bueno, se ha elaborado técnicamente, eso está aprobado. Yo he informado en alguna otra oportunidad que estuvo a punto de ser aprobado. En su momento el presidente sugirió, aunque esta era básicamente una resolución ministerial, el presidente García sugirió que no se aprobase en tanto estaba en proceso el proceso electoral del año 2011, para no interferir. Pero ¿cómo podía interferir un protocolo de salud pública para las mujeres? Es cierto que, digamos, el tema aparece inmediatamente como un tema de discusión política y podía distorsionar. Lo podían utilizar como bandera. Exacto, como una acción de gobierno a favor o en contra. Bueno, pero el presidente Humala sí se puso a favor en su campaña, o sea, de todas maneras igual se usó. Sin necesidad que hubiese, digamos, la propuesta, digamos, del Ejecutivo. Porque es un tema polémico sin duda, sí, claro. ¿no es cierto? Y hay quienes consideran que no debería hacerse porque consideran que ni siquiera debería haber el aborto terapéutico, o sea, no el protocolo, lo que están en contra es de esto que el Código Penal sí faculta. Claro, pero estamos hablando de un tema de salud pública, ¿no? Los que se oponen tienen un tema ahí religioso, en fin, respetable también, por supuesto, pero cuando un gobierno, un ministro como usted y un presidente como el doctor García estaban con toda la intención, lo paran por un tema político, la verdad es que las consecuencias hasta ahora sigue ahí. Sí, digamos, también se puede discutir, digamos, si fue razonable o no, pero
para los efectos prácticos está para una decisión política. Está claro. Pues, el tema técnico está resuelto, existe el documento, y entiendo que las autoridades ahora lo evaluarán. Ahora, para avanzar, usted también estábamos comentando el otro aborto que se están haciendo campañas, es para aquel que una mujer podría decidir luego de ser violada. ¿Cuál es su posición respecto a este tema? Mire, en América Latina y el Caribe, un poco para comparar, hay varios países que ya han incorporado en su legislación, porque consideran que ahí hay, digamos, por el hecho mismo de una violación, una situación forzada que la propia, de la cual es víctima la mujer y que no quisiera que eso prospere. Eso también obviamente es discutible, pero hay países que ya lo han incorporado. Es el caso de Colombia, lo ha incorporado desde hace varios años, Brasil lo ha incorporado también desde hace varios años, últimamente Uruguay, y en el caso de Argentina hay un sonado caso de hace pocos años, 3 o 4, donde una mujer fue violada. Como producto de la violación hubo una gestación, ella pidió abortar, le negaron, ella apeló, y esta fue una demanda que fue hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema falló a favor de ella, y ha sentado jurisprudencia en Argentina que en esos casos está autorizada, digamos. Es el caso argentino. Ese es un tema... O sea, 4 países en la región: Colombia, Brasil, sí, Argentina y Uruguay. Claro, ese es un tema polémico. En mi opinión, hay otros mecanismos a los cuales se puede apelar antes de pensar en el aborto en caso de violación. Eso es una cosa interesantísima, ¿no? Porque mejor prevenir. Hay que dejar claro aquí que, como han dicho además las propias señoras de las organizaciones que fomentan estos temas, no es que les agrade, el aborto no le agrada a nadie. ¿No? Eso estamos claros. Pero bueno, la prevención sí es un punto importante, pero es que esa tampoco tiene éxito acá en el Perú, ese es el problema. Bueno, pero ha habido un debate acá muy importante, porque una forma de prevenir embarazo no deseado, por ejemplo, en caso de violación, es la píldora anticonceptiva el día siguiente. Pero a usted no le dejaron repartirla. Bueno, usted estaba en una campaña muy interesante. Ese es el debate. Aquí se aprobó el año 2001, mucho antes de mi gestión. Se empezó a implementar con la ministra Pilar Macetti el año 2005. Hubo quienes se opusieron, y el Tribunal Constitucional falló a favor de que se aplique la política de anticoncepción oral de emergencia. En mi gestión la hemos continuado, la hemos ampliado, porque justamente es una forma de prevenir embarazos no deseados, por ejemplo, en el caso de violación. Si una mujer es violada, inmediatamente ya puede recurrir a la píldora del día siguiente y previene, impide que haya la ¿Pero gestación. el Tribunal Constitucional nos echó para atrás? Lo que pasa es que el año 2009, a eso voy, el Tribunal Constitucional, a pedido de otros sectores conservadores, emitió una sentencia en contra a la propia sentencia que el Tribunal Constitucional había dado el año 2006. Y esa que fue dada el año 2009 es la que rige hasta ahorita. Entonces el Ministerio de Salud tuvo que suspender. Pero doctor, es que en ese caso las perjudicadas son las mujeres violadas. Claro que sí, pues yo expresé estar en contra y sigo estando en contra. Acabo de publicar un libro al respecto, que es mi tesis de maestría con la Universidad de Barcelona al respecto, de cómo una política pública que es científicamente comprobada, que tiene respaldo político, que tiene respaldo ciudadano, que tiene financiamiento, que se está aplicando, de repente queda suspendida por una sentencia de este tipo. Esto muestra justamente lo absurdo de esa sentencia, porque no estaríamos hablando de aborto en caso de violación si se aplicase claramente la política de la anticoncepción oral de emergencia como política pública, porque eso permitiría evitar embarazos en caso de violación. Los sectores conservadores señalan que esto podría abrir las puertas para que cualquier chica no violada, sino simplemente que fue irresponsable, vaya a la farmacia o al centro de salud, a la posta, y pida su píldora el día siguiente, y así no es. Bueno, efectivamente la píldora del día siguiente no es un método anticonceptivo, ¿no? No, ni es abortivo. Justamente ese es el debate. O sea, sí puede hacer cualquier chica que tiene, o persona, mujer, adulta también,
que de repente tiene una relación no planificada, también la podría tomar. La puede tomar, ¿por qué? Porque el mecanismo como actúa es evitar que los espermatozoides fecunden al óvulo. O sea, en ningún momento haya unión. Exactamente. Por lo tanto, ya no hay vida. Y no hay vida. que aparezca, en primer lugar, que aparezca el óvulo. Por lo tanto, no hay cómo fecundar. Y de otro lado, que el espermatozoide llegue a donde el óvulo. Está demostrado científicamente que si eso ya se ha producido, la píldora no va a interferir. No va a interferir y por lo tanto no es abortiva, que es el argumento de los que son contrarios a esta situación. Por esa razón, creo que la píldora del día siguiente es la alternativa en caso de violación. Ahora, mire, lo contradictorio de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque sentencia contra la política pública, que es entregar gratuitamente esta medicina a la población que no tiene recursos, pero no está prohibida en las farmacias. En las farmacias, donde, o sea, claro, cualquiera que tiene 20, 22 soles la puede usar. Esa es la cosa más contradictoria. Pero esa es la mejor alternativa frente al riesgo de violación. Bien, doctor Ugarte, el tiempo se nos ha acabado, pero sí me lo comprometo para hablar solamente de la píldora del día siguiente. Creo que sería bueno que usted nos visite en una próxima oportunidad. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.